Podríamos escribir un texto muy sesudo acerca de qué son los trastornos de la personalidad, prevalencia, etiología, tratamientos, características, incluso citar a eminencias mundiales en la materia. Pero como esta información puedes encontrarla en cualquier sitio, nos proponemos contarte los distintos trastornos de la personalidad a través de algunos personajes emblemáticos del cine. El trastorno de la personalidad se define por un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo, es decir, que la persona percibe la realidad e interactúa con ella de una manera poco normativa. Además, este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes: cognición, afectividad, funciones interpersonales y control de los impulsos. Así, y según el Manual Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría DSM-5, encontramos los siguientes trastornos de la personalidad. Trastorno paranoide de la personalidad o personalidad paranoide. Se caracteriza por una desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. Los motivos de los otros se interpretan como malévolos. Un claro ejemplo de personalidad paranoide sería el villano de Marvel, el Duende Verde, siempre buscando un enemigo donde no lo hay, suspicaz y sospechando de todo, dispuesto a vengarse de cuantos le rodean. Podemos encontrar este mismo perfil en la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas o en el Hitler que se nos presenta en la película El Hundimiento. Trastorno de la personalidad esquizoide o personalidad esquizoide. Existe un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión en las emociones en contextos interpersonales. Hablamos de Sheldon Cooper, uno de los protagonistas de la serie The Big Bang Theory. También podríamos encontrar este patrón en Bruce Wayne, Batman, o en una versión muy cómica, el Doctor Maligno, el malo de Austin Powers. Trastorno esquizofrénico de la personalidad, personalidad esquizotípica. Comportamiento excéntrico, discursos complicados y una forma rara de relacionarse con el mundo. Encontramos este tipo de personalidad en Salvador Dalí y en personajes como el hilarante Picus Magnificus de La vida de Brian o la vieja de los gatos de Los Simpson. Trastorno antisocial de la personalidad o personalidad antisocial. Comparten un acusado desdén hacia las normas, una absoluta falta de respeto por las vidas ajenas y son muy manipuladores. Encontramos este perfil en el personaje de Randall McCarthy, maravillosamente interpretado por Jack Nicholson en Alguien voló sobre el nido del cuco. Que también tenemos al Joker, aunque este explosivo personaje presenta un combo de trastornos de personalidad. A destacar también el personaje que interpreta Macaulay Culkin en la película El buen hijo. Trastorno de la personalidad límite o personalidad límite, inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa. En el Club de la Lucha encontramos un claro ejemplo en el personaje interpretado por Brad Pitt. Y más dramáticamente tenemos a Loco 8, el primer traficante de drogas al que debe enfrentarse Walter White, alias Heisenberg, en la serie Breaking Bad. Trastorno de la personalidad histriónica o personalidad histriónica. Son escandalosos, les gusta llamar la atención, meten en líos a todo el mundo y tienen una visión de sí mismos un tanto distorsionada. Encontramos un ejemplo extremo y muy caricaturesco en el personaje de La Máscara, interpretado por Jim Carrey en 1994. Otro clarísimo ejemplo es el pirata más famoso de la historia del cine, Jack Sparrow. Trastorno de la personalidad narcisista o personalidad narcisista. Se creen mejor que la mayoría, necesitan demostrarlo, les gusta el poder por encima de cualquier cosa. Un ejemplo cuya representación viene como un guante: Joffrey Baratheon, el pequeño rey tirano de la saga televisiva Juego de Tronos. Su madre, Cersei Lannister, es igual. Otros ejemplos los podemos encontrar en personajes como Tony Stark, Iron Man, el señor Barnes de Los Simpson, Jonah Jameson de Spider-Man o Cruella de Vil de Los 101 Dálmatas. Trastorno de la personalidad evasiva o fóbica. Se caracteriza por un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Bella Swan, interpretada por la actriz Kristen Stewart en la saga Crepúsculo, es un buen ejemplo. Otro claro ejemplo es el de Walter Mitty, interpretado por Ben Stiller en La vida secreta de Walter Mitty. Y por último, también podríamos valernos del ya clásico personaje de Eduardo Manos Tijeras.
Trastorno de la personalidad por dependencia o personalidad dependiente. Tienen un apego patológico, buscan desesperadamente el contacto con alguien y en ocasiones su carácter es sumiso con tal de mantener dicha relación. Un ejemplo bastante adecuado sería El chico del cable, interpretado por Jim Carrey en Un loco a domicilio. También podemos verlo en el personaje de Milhouse de Los Simpson. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, personalidad obsesiva-compulsiva, perfeccionistas, adictos al trabajo, a menudo monotemáticos, meticulosos y muy rígidos, y también muy inteligentes. Encontramos este perfil en el personaje de Melvin Udall, maravillosamente interpretado por Jack Nicholson en Mejor Imposible. También en el personaje del Señor Fantástico, el Hombre Elástico, en Los Cuatro Fantásticos, y para los más veteranos, en la señorita Rottenmeier, institutriz de Heidi. No están locos, padecen trastornos de personalidad, lo que les convierte en personajes peculiares a más no poder. ¿Y tú? ¿Identificas alguno de estos rasgos en tu personalidad?